Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan. Continúo con el capítulo 3, versículo 5, pero ahora la tercera parte. Y nos dice este versículo: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Lo último del anterior programa fue que la admirable y sublime novedad en la relación actual de Dios en Cristo es que en Jesucristo Dios y el hombre, es decir, Logos y carne, se han unido para siempre. Y continuando con este versículo 5, sigue diciendo que la vinculación que esto tiene en relación con el Salvador es palpable, ya que el Logos, que estaba junto al Padre, el Eterno e impasible, ha nacido, padecido y muerto como hombre, permitiéndole llevar a cabo el sacrificio que hace perfectos a quienes por medio de él se acercan a Dios. La consecuencia de esta unión es un sujeto personal, único, con dos naturalezas subsistentes en su única persona. Este sujeto único, que es el sumo sacerdote del nuevo orden, en cuanto a humanidad, ha sido engendrado en María, y ella ha tenido respecto de él la misma colaboración biológica que toda madre tiene respecto de su hijo. Por tanto, lo que tan esencial y propio, lo que recibe de María en cuanto a la humanidad, como lo que recibe de Dios en cuanto a la deidad. En un misterio de gracia, Jesús es consustancial con María, que lo vincula a los hombres por generación humana en concesión divina, y es consustancial con el Padre, que lo vincula a la deidad por generación eterna. Este Salvador quita nuestro pecado, es único, es irrepetible y con consecuencias también únicas, ya que siendo el Verbo encarnado es Dios hombre, y sus operaciones se denominan teádricas o treantópicas, esto es, divino-humanas, ya que se trata de una unión hipostática que no solo es personal, sino que se relaciona en el núcleo mismo de la persona. Esto define también su personalidad en el plano de su humanidad, teniendo en cuenta que personalidad no es un elemento más de la naturaleza, sino el sujeto de atribución y responsabilidad de ser persona. La unión de las dos naturalezas es una unión sustancial, que a su vez es hipostática, porque ambas naturalezas se unen en la persona, la cual ya preexistía. Y es que por esa razón nuestro Señor habla siempre de Él mismo como un solo yo, que se dirige al Padre como un tú. Note que toda la acción salvadora y luego intercesora de Jesucristo la hizo una sola persona. Y en cuanto a las acciones de omnipotencia, procedía por medio de la naturaleza divina, mientras que las propias del hombre procedían por medio de la naturaleza humana. Los milagros de Jesucristo procedían de su persona por medio de sus dos naturalezas, la divina como principal y la humana como instrumental. Por tanto, de una sola y misma persona de Jesús se afirman atributos, poderes, dignidades, acciones, etc., que convienen a una de las dos naturalezas e incluso se imputan a Cristo los atributos de una naturaleza cuando su persona es designada con atributos de la otra.
El Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 43, nos dice: ¿Por qué se me concede esto a mí? ¿Que la madre de mi Señor venga a mí? Y el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14, nos dice: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La naturaleza humana de Jesucristo no es impersonal, sino impersonal, puesto que, aunque carece de personalidad propia, subsiste en la persona del Hijo de Dios, que extiende a su humanidad su razón de sujeto responsable y de término de atribución, ya que todo lo que tiene razón de energía, agente o de elemento constituyente, incluidas la conciencia y la voluntad, es doble en Cristo, conforme a la dualidad de naturalezas, aunque la persona del Verbo asume la última responsabilidad de las decisiones. También se puede observar que esa unión de las dos naturalezas con la persona es indisoluble, de tal manera que, desde la concepción, las dos naturalezas subsisten en la persona divina del Hijo de Dios, como una consecuencia principal que es la comunión de propiedades. Esto es la mutua intercomunicación de términos y cualidades ya esenciales, ya operativas entre lo divino y lo humano en todo lo que afecta a la persona de Cristo, que se hace a través de la única persona de Dios hombre, pero no directamente de una a otra naturaleza, sin pasar por la persona. Por esta causa podemos decir que nuestro Salvador Jesús es a la vez omnipotente y débil, eterno y temporal. Y en tal situación su humanidad tiene la relación y vinculación con un sujeto personal que es el Hijo encarnado, y la complejidad propia de su constitución divino-humana, ya que en él está presente y activa la naturaleza divina personalizada en el Hijo, a la vez que la naturaleza humana individualizada por el sujeto concreto del Hijo de María, que lo vincula con la humanidad y el cosmos, de los cuales es solidario cada hombre. Jesús tiene vida intelectiva, afectiva y desiderativa, correspondiente a su humanidad. Su alma, como la de todo hombre, tiene los límites propios de un hombre, del tiempo y del espacio, pero note que a la vez la dotación necesaria para cumplir la misión que le había sido encomendada, ya que frente a esto surge la pregunta de cómo era la existencia de Jesús en orden a la conciencia y también la libertad. Ese límite debe de ser prudentemente respetado, ya que la unión hipostática es un misterio que desborda la capacidad de comprensión humana, y de la misma manera la constitución de la conciencia de Jesús es otro misterio. Sin embargo, la realidad psicológica de Jesús debe de ser afirmada, aunque no se pueda explicar totalmente, ya que lo contrario sería negar la integridad de la humanidad de Jesús y las consecuencias de la encarnación, como señala Juan capítulo 1 y versículo 14. Pero con todo, no es posible compararla para comprenderla con nuestra humanidad, que, aunque común, tiene serias diferencias, tales como distintos orígenes, ya que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, y asimismo distinta misión,
porque solo Él es mediador de la salvación y representante de toda la humanidad, salva delante de Dios. Y nótese que tal posición y condición hace su humanidad diferente a la muerte y, aunque tenemos que comprenderla y pasarla desde nuestra recepción de lo que es el hombre, nunca podremos mediarla por nosotros ni reducirla a lo que es la nuestra. Y es por eso que debe de llegarse a una conclusión definitiva en este sentido. Todo cuanto se hace operativo o incluso volitivo en cualquiera de sus dos naturalezas afecta a la persona divina, el Hijo de Dios. La conciencia de Jesús es unificada por ello y no se puede contraponer el alma de Jesús al Verbo como si fueran separables. Ni el hombre Jesús al Hijo, ni a la humanidad creada a la deidad eterna. Note que Jesús es siempre Hijo y ninguna solidaridad con los hombres rompe la unión, conciencia, amor e intimidad absoluta con el Padre en el seno trinitario. Y esto nos permite entender que la operatividad del sumo sacerdote en el misterio de intercesión se establece en base a que el sujeto de la acción está plenamente integrado en sí, ordenado a ese fin y capaz de alcanzarlo y vincularlo absolutamente a él. El valor de la redención llevada a cabo en la cruz exigía la unidad de persona, junto con la dualidad de naturalezas. Y como ya se dijo anteriormente, solo quien fuese hombre podía ser nuestro representante y también sustituto, y solo quien fuese Dios podía tener un valor infinito, el precio de su vida. Note lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 2 y versículo 27. Ahora, está turbada mi alma, y, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y también Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 18, nos dice: Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. La santidad de Jesucristo expresa lo que es recto en oposición a lo torcido o contaminado. Es un concepto que va asociado a la rectitud, ya que expresa esencialmente la condición propia de carácter santo, que se manifiesta al exterior como una verdadera piedad. En cierto sentido, podría decirse que es piadoso. Por tanto, nada podía impedir su acceso a la presencia de Dios, porque como santo cumple los requisitos establecidos para ello. El Salmo 24 y versículos 3 y 4 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Así pues, Cristo es santo en su ministerio sacerdotal, con la santidad ontológica que corresponde a su condición divino-humana. El servicio de quien es santo en sí mismo no puede ser sino también santo, como corresponde a quien vive en el cumplimiento fiel de lo que el Padre le había encomendado. De ahí que se haga referencia a su temor reverente, que culminó la obra de redención. Hebreos, capítulo 5 y versículo 7 dice: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas
con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La pureza de condición del Señor permite poner a Jesús como hombre perfecto en sentido de un verdadero milagro moral para la humanidad. El salmista le llama el Santo de Dios. En el Salmo 16, versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es el Logos encarnado, impecable, porque es Dios. Pero note que esta condición impecable va unida también a inocente, porque siendo Dios procede también con simplicidad y por tanto con absoluta rectitud. El Salmo 25 y versículo 21 dice: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Por otro lado, el sustantivo inocente tiene el sentido de lo que es sin malicia. Y note que este término aparece solo 2 veces en todo el Nuevo Testamento y en los 2 casos contiene ese sentido que alcanza incluso la condición de que es confiado porque no piensa en la maldad de otros. La santidad absoluta de la persona divina del Señor comunica tal condición a su naturaleza humana, haciendo que Jesús sea irreprochable en todo, ya que nadie podía redarguirle de pecado porque era impecable. Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 46 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. La santidad infinita y absoluta de Cristo hace que sea incontaminado, traducido como sin mancha, porque anduvo entre los hombres recorriendo el camino que no es propio por nuestra condición humana, pero ninguna de nuestras contaminaciones afectó a su pureza. La incontaminable dimensión de su persona había sido antes profetizada, cuando dice: nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías capítulo 53, versículo 9. Quienes vivieron a su lado en el tiempo de su ministerio dan el mismo testimonio como la realidad de su vida. La primera carta de Pedro capítulo 2 y versículo 22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Note que nunca se alejó de los pecadores, en el sentido de la relación con ellos, caminando nuestros caminos, compartiendo nuestras limitaciones, experimentando nuestros dolores, llorando nuestras lágrimas y muriendo nuestra muerte. Pero su absoluta santidad, en su condición de Emmanuel, Dios con los hombres, mantuvo incontaminada la humanidad que no era ajena a su persona divina, sino subsistente en ella. Esa es la razón por la que se añade que el escritor a los hebreos se define como apartado de todos los pecadores. Y el término indica no un distanciamiento o alejamiento de la relación con ellos, sino en el sentido de exceptuando, es decir, de una clase diferente a la de los hombres pecadores, ya que nunca se dice en la Escritura que el Señor Jesús es igual a los hombres, sino semejante a ellos. Vino a nuestro encuentro en semejanza de carne de pecado,
Romanos capítulo 8 y versículo 3. Nuestras limitaciones fueron las suyas al hacerse carne. Juan capítulo 1 y versículo 14. Pero la impecabilidad de su condición la distancia absolutamente de los hombres, haciéndole el único hombre exceptuado de pecado. Por tanto, puede afirmarse en ese sentido que era apartado de los pecadores. Tengas en cuenta que la frontera de la impecabilidad de Jesús le mantiene distanciado de la condición pecadora propia y natural de todos los hombres, ya que sólo su humanidad está exenta del pecado, tanto de origen como de comisión, porque nuestro Señor no sólo no tuvo pecado, sino que tampoco lo pudo tener. La absoluta separación con el pecado es infranqueable en su ser, a causa de que Jesús es la persona divina de Dios, el Verbo. Él era alejado de los pecadores en el sentido moral, pero no en el físico, ya que vino a buscarlos. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nótese que, en contraste con los religiosos de su tiempo, que se separaban físicamente de quienes ellos llamaban pecadores, pero no mostraban en sí mismos una corrupción moral mayor que la de aquellos de los que se alejaban. El Evangelio de Mateo, capítulo 21, y los versículos 31 y 32 nos dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis, pero los publicanos y las rameras lo creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentéis después para creerle. Y note que esa santidad del Señor le hace más sublime que los cielos. Es decir, la persona más gloriosa de todas las que están en los cielos, ya que el término los cielos es realmente un adjetivo después de el adjetivo comparativo más sublime. Por tanto, debe de considerarse como un asunto que se refiere no a alguien en los cielos, sino a los mismos cielos, con todo cuanto comprenden. Jesús fue hecho más elevado, glorioso y sublime que los mismos cielos. El Salvador, Hijo sacerdote, por la glorificación se encumbró sobre ellos mismos. Filipenses capítulo 9 y versículo 10 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre glorioso, recibido por la resurrección de los muertos, le sitúa en la gloriosa dimensión de soberanía absoluta sobre cuanto está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, ya que en su ascensión traspasó los cielos, que en el sentido de comprensión hebrea supone situarse sobre todos los cielos, asentarse a la diestra de Dios. Hebreos, capítulo 4, versículo 14 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y también Hebreos, capítulo 8 y versículo 1 nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Por tanto, exaltado sobre todo,
situado por encima de todo, comparte el trono de Dios sentado a la derecha de la majestad. Este es sin duda el sumo sacerdote que nos conviene, el que no es propio para un ministerio sacerdotal perpetuo. Y de ahí la importancia que para los lectores del párrafo tenía esta expresión aparentemente sencilla del apóstol Juan, que Jesús llevó nuestros pecados y pudo hacerlo porque es el Santo de los Santos. Y voy concluyendo con esto. Obviamente, la obediencia a la voluntad de Dios nunca será perfecta. Lo que Juan quiere decir es que Jesús vino para destruir el pecado, la culpa del pecado que flota sobre nuestras cabezas y también el poder del pecado que sujeta nuestra mente y corazón, ya que vino a declarar la guerra contra el pecado, que en cada caso es rebelión que quebranta la santa voluntad de Dios. Tengas en cuenta que el pecado es malvado. Así, todos los que Dios redimió, los que ahora son los hermanos en Cristo, odian el pecado también y no se quieren sentir cómodos con el pecado. Es por ello que, mi amigo y mi amiga oyente, si tú crees en tu corazón verdaderamente que Jesucristo vino a destruir las obras del diablo, que hace que las personas pequen en contra de Dios, si tú crees que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, pues es el momento de venir al Señor en oración con un corazón sincero y le digas, repite conmigo y di: Señor Jesucristo, entiendo que tú has venido para deshacer las obras del diablo, y yo hasta ahora he estado atrapado, atrapada en ello. Por ello quiero pedirte perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.